¿Cómo están? Fuerte, un fuerte abrazo para todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del poder de la gota. Y tú vas a decir, oye, pero pues, ¿qué es eso, no? ¿A qué te refieres? ¿Qué es el famoso poder de la gota? Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, imagina por un momento que tienes un envase. Imagina un envase simplemente. Puede ser, por ejemplo, un vaso con agua, una jarra, no lo sé, lo que tú quieras. Cualquier cosa que, cualquier cosa que tú desees, donde tú puedas visualizar un contenido o un recipiente donde hay agua, donde hay líquido. ¿Te has preguntado realmente cómo es que ese envase se ha llenado? Por ejemplo, hay un caso claro, ¿no? Cada vez que tenemos una jarra con agua, es un buen ejemplo por la cantidad que le cabe. Entonces, obviamente ese envase se ve lleno, pero tú de repente únicamente lo ves lleno, probablemente no estás notando realmente el fondo, el contenido que tiene. Y es que para que estuviera lleno, necesitó varias gotas, es decir, una gota tras otra, tras otra, tras otra, y así fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Es así como llenamos un envase con agua. El poder de la gota. Cada gota que se va juntando nos va haciendo llenar ese envase con agua. Es increíble realmente porque es cuando nos empezamos a dar cuenta del fruto del poder que puede dar lo que aparentemente es pequeño, ¿no? Es lo que de repente pues no hemos como concientizado. En general como seres humanos, obviamente como sociedad y yendo más lejos como humanidad. Pero bueno, entonces tú ahorita que ya imaginaste tu envase con agua, cualquier cosa que puede haber ahí, te digo, puede ser una jarra, un vaso con agua, una cubeta, lo que tú quieras. Y tú ya por fin te has dado cuenta que para que ese envase se vea lleno, necesito que varias gotas. Tú empezaste a echar varias gotas. Probablemente si tú empezaras a agarrar y todos los días le echaras una gota, verías que en algún punto y con constancia el envase se llenaría. De la misma manera que si tú agarraras, por ejemplo, una manguera y lo llenaras de manera inmediata, o abrías la llave, pasaría exactamente lo mismo. Lo único que cambiaría serían los tiempos. Entonces, realmente nosotros tenemos que empezar a ver nuestro cerebro como ese envase, como cualquier envase que nosotros queramos hablar, del que queramos ser conscientes. Cualquier tipo de envase que queramos visualizar o cotejar, así funciona nuestro cerebro. Lo que pasa es que imagina que el cerebro es el envase que te hayas imaginado y empieza a ver tus emociones como el agua, como el líquido, como ese líquido que tiene que tener una tras otra, tras otra, tras otra gota para que pueda llenarse. Pero vamos a otro punto. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente nosotros tenemos, por ejemplo, ese envase de 1 litro, esa jarra que le cabe 1 litro de capacidad? Es decir, la indicación es muy clara de parte de la jarra. Solo puedes ingresar 1 litro de agua. No puedes ingresar más. Una sola gota que tú le ingreses de más, el líquido se va a derramar. ¿Te ha pasado alguna vez esto con tu cerebro, haciendo mención a esta analogía? Que de repente en tu vida has sostenido una gran cantidad de emociones y únicamente estás a que pase algo entrecomillado insignificante para que tú acabes de perder cualquier tipo de estribo, para que te pongas de mal humor, para que todas tus sensaciones sean negativas, tu percepción, en fin. Digo, si no te ha pasado, o te va a pasar, o ya lo has vivido. Y tú me lo puedes dejar en los comentarios, alguna experiencia que hayas tenido afín. La verdad, fíjate que yo en terapia me ha tocado ver muchas veces cuando los clientes me comentan esto, ¿no? Que llega el cliente y te dice, ¿sabes qué? Fíjate que de repente me puse muy mal. Me puse tan mal, me sentí enojado, me sentí triste y simplemente perdí todo el control. Pero ya cuando empezamos a ir más allá, nos empezamos a dar cuenta del por qué se dio toda esa situación. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Moreras. Soy licenciado en psicología y soy tu encantador de mentes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de la gota. Esa gotita tan pequeña que puede causar tantos estragos o cuantas alegrías. Porque a ver, vamos a cambiar la situación. Entendiendo la situación de este cliente que llegó a consulta. Él cree, en algún momento creyó, que él había perdido los estribos
únicamente porque se le había presentado una situación. Y esa solita situación había hecho que él realmente se sintiera muy mal, que perdiera el control. Pero realmente no fue esa situación, esa fue la gotita. Su capacidad que él tiene para contener de su cerebro se vio afectada. Y al verse afectada, pues obviamente él ya no pudo contener más. Entonces, vamos a empezar a entender muy bien cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente. Vamos a empezar a entender que tanto cerebro como mente se podría decir que son lo mismo. Para algunas teorías te dicen que es lo mismo, otras te dicen que son dos cosas diferentes. Pero aquí lo queremos simplificar realmente. Vamos a ver el cerebro como la parte física. Tú ahorita puedes meterte al internet y buscar un cerebro, la imagen de un cerebro. Y vas a ver el contenido de lo que es un cerebro, te vas a dar cuenta que tiene hemisferios, que tiene diferentes partes, que tiene una anatomía. Pero ahora vamos más allá. Vamos a imaginar el cerebro, que haya dentro algo de él, la mente. Y esa mente pudiéramos partir por empezar a decir que en esa mente hay un diálogo interno, que todos tenemos. Y realmente el diálogo interno, yo te diría, sin miedo a equivocarme, por lo que suelo ver aquí en terapia, que en un porcentaje muy elevado, por decir algo, de 10 personas en 8 personas, tienen un diálogo desfavorable. ¿Y esto a qué se debe? A que realmente no nos han educado a creer en nuestra mente, a saber el poder que realmente tiene nuestra mente, nuestras emociones. No lo sabemos. Y también nosotros hemos sido bastante complacientes con nuestra mente. Porque nosotros hemos tomado la postura de que, bueno, pues simplemente es una voz que me está diciendo una y otra cosa y yo realmente pues la paso de largo. Pero el problema de empezar a tomar ese tipo de posturas es que el hecho de que tú digas, bueno, no pasa nada, es que realmente sí pasa. Porque nosotros hace poco hicimos un video acerca de lo que era la inversión mental. Si no lo has visto, te lo recomiendo realmente. Porque ahí te vas a dar cuenta si tú estás invirtiendo o estás gastando con tu mente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de lo que pasa, vamos a hablar un poquito de lo que tratábamos en ese video. Nosotros hablábamos de pensamientos, de emociones y por ende de acciones. Es una fórmula que siempre te va a acompañar cuando quieras entender el funcionamiento de tu mente y sobre todo cuando quieras generar cambios en tu vida. ¿Cómo opera realmente esto a grandes rasgos? Tú tienes un pensamiento y dependiendo de ese pensamiento, de la carga que llegue a desatar en ti, en tus emociones, es cuando tú realmente vas a tener algún tipo de reacción. Y esa reacción, pues realmente tienes que ver cómo ha sido tu reacción en otros escenarios para darte cuenta cómo vas a reaccionar esta vez. Es decir, tienes un 99.999% de probabilidad de repetir la misma reacción que hayas tenido anteriormente ante una misma situación o ante una misma emoción. ¿Por qué? Porque tu cerebro siempre va hacia lo que le es conocido, hacia el lugar que ya conoce, hacia lo que ya identificó. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres llegar a tu casa? Claramente conoces los pasos, conoces el camino, pero cuando quieres llegar a una nueva dirección, tienes que hacer una tarea mucho más compleja, porque tendrías que buscar en el GPS, tendrías que ingresar la dirección, tendrías que ver las referencias, en fin, y tendrías que lanzarte al territorio desconocido. Entonces tú te puedes preguntar, oye, pero a ver, ¿cómo está todo esto de la gota, de las emociones, de los pensamientos, de las inversiones? Ahorita no hay que perdernos. Esto es muy sencillo. Vamos a hablar únicamente de la gotita, esa pequeña gotita insignificante que no le estamos haciendo caso. Es decir, ese pensamiento que tuviste ayer que no lo has atendido. Y ese pensamiento ya te detonó una emoción, ya tienes una gota, cuidado, porque el envase se empieza a llenar. Y luego resulta que mañana, no, y fíjate, hasta voy a verme mucho más realista de cómo operamos los seres humanos y en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo que nos exige bastante. Y te exigen obviamente en diferentes ámbitos. Y a eso le sumamos que el diálogo interno es completamente desfavorable. Entonces de repente vamos llenando el envase. Gota tras gota, tras gota, tras gota, tras gota. Y resulta que han pasado una semana y llegas al domingo y ya te sientes completamente harto. Te sientes con ganas de mandar todo literalmente a volar, hacia otro lado. Ya no toleras más la situación. Estás enojado, estás molesto. Y de repente tiene que llegar tu hijo a decirte algo para que estalles. O simplemente que no encuentres las llaves del carro. Lo que sea, porque has llegado al límite. ¿Y qué es lo que vas a lograr cuando de repente estallas de esa manera? Pues simplemente vas a descargar un poco el contenido del vaso, de tu cubeta, como tú lo quieras ver, no importa. Al final de cuentas es lo mismo. Llegaste al límite, entonces de repente, ¿qué es lo que hace el cerebro al igual que el envase? La jarra te decía claramente, puedo tener 1 litro, es mi capacidad máxima.
No se te ocurra meterle una gota más porque se derrama el agua. Lo mismo pasa con tu cerebro. Ya cuando llegaste al límite, acabas derramando el contenido, tus emociones, y vienen los problemas, ¿verdad? En casa, híjole, con la pareja, con los hijos, con los amigos. ¿Y sabes qué es lo que pasa después? Que es un círculo completamente reactivo y espantoso. Porque después te sientes triste, te sientes culpable, te sientes mal. ¿Y qué es lo que vas a hacer lo más probable? Es que vayas a hablar con el amigo, contarle tus problemas. Y muchas personas lo dicen, y esta situación realmente habría que ponerla en tela de juicio. Vas pensando, vas con el amigo y le dices, ¿sabes qué? Ya fue mi sesión de terapia, ¿no? Ya fue que me terapearan, no nos confundamos, porque ya estamos muy equivocados. Vas con el amigo simplemente a descargar un poco del agua en tu envase llamado cerebro, a soltar un par de emociones y de alguna manera que otra persona te contenga, pero no estás resolviendo el problema de raíz. Si tú realmente quieres atender un problema de raíz, tienes que ir con un especialista. ¿O qué es lo que pasa cuando realmente ya tienes un tema de salud? Lo más probable es que vayas con el médico. No vas ahí con el compadre a contarle tu problema, ¿va? Vas con el doctor a que te revise, a que te dé un diagnóstico, a que te dé un tratamiento, a seguir una serie de pasos que si tú eres consistente, vas a ver un cambio en tu vida. Esto es maravilloso. ¿Sabes que la mente realmente opera de manera increíble? Porque fíjate que la mente humana es tan noble, el envase que tenemos arriba la verdad es que es tan noble, el cerebro es tan maravilloso, que de repente hay personas que pueden tener la edad que quieran, llámese una persona de 35 años, y de repente si esa persona trabajara durante 3 meses, 4 meses de manera persistente, imagínate esos 35 años en comparación a un trabajo consistente de 4 meses, por decir algo. Va a haber un cambio en su vida. Si cambia su manera de pensar, si cambia su manera de sentir, va a cambiar su manera de actuar. Obviamente esto hay que entenderlo como que hay que ser consistentes, porque ¿qué es lo que pasa cuando tú sigues dejando que el agua la dejas, ¿no? De la llave, la dejaste abierta? Vas a llegar a tu casa y vas a ver una inundación y vas a tener un gran problema y va a ser una situación que de seguro te va a poner a prueba muchas cosas. Entonces, realmente, ¿por qué tú te puedes preguntar, ya que entendimos, ya que estamos dándole el valor a la gota? Por ejemplo, hablando de inversiones, recuperando un poco el tema que hicimos en el video anterior acerca de la inversión mental, nosotros de repente cuando queremos abrir una cuenta de banco, vas con un asesor, con un banco, realmente el asesor de banco te dice, oye, ¿sabes qué buena onda? Empieza a ahorrar. En las inversiones se nos habla de que hay que ahorrar el 10%, ¿no? De lo que estamos percibiendo. Pero ¿por qué con la mente? Es algo que yo me suelo preguntar de manera frecuente. ¿Por qué con la mente solemos mostrar una actitud de tanta irresponsabilidad? ¿Por qué ante el órgano más importante que tenemos en toda la anatomía humana no le prestamos atención al cerebro? ¿Por qué si el cerebro es tan importante en nuestra vida, no nos detenemos un segundo a saber todo lo que puede provocar, desatar, tanto para bien como para mal? Entonces, realmente es importante que empecemos a valorar todo esto. Porque a medida que lo valoremos, nosotros podemos empezar a generar cambios. Y esos cambios van a ser en dos vías. Tanto cosas positivas como cosas negativas. Entonces, tú te puedes preguntar, oye, pero a ver, ya me hablaste de gotas, ya me hablaste del envase, me hablaste de emociones, de inversiones, de muchas cosas. Pero ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Nos cuesta tanto trabajo cambiar por una simple razón, porque la mente se ha acostumbrado a lo conocido. Y la mente, además de que le gusta lo conocido, le gusta ahorrar energía. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta cuando tienes, por ejemplo, tu computadora, tu celular, tu tablet, que generalmente después de unos segundos donde no estés, bueno, no unos segundos, pero igual un determinado tiempo en el cual no estás interactuando con ella, de repente se apaga? Y la pregunta es, ¿quién diseña estos aparatos electrónicos? Un ingeniero, lo más probable, ¿verdad? Y ese ingeniero tiene un cerebro. Y el ingeniero está plasmando el funcionamiento de su cerebro en el equipo, en el aparato. ¿Y qué es lo que está pasando ahí con el ingeniero y con el aparato? En ambos casos, tanto así como el aparato es el software lo que lo permite funcionar, al ingeniero le es su cerebro, le es su mente, sus pensamientos, sus memorias, en fin, sus emociones. Entonces, ¿realmente qué es lo que pasa en estos casos? Pasa algo muy sencillo. Obviamente cuando tu cerebro siempre va a buscar aquello que ya le sea conocido, y ojo, aquello en lo que vaya a invertir menos energía. Es decir, si yo le digo mañana al cerebro, fíjate que si yo quiero llenar esa cubeta, va a ser muy tardado el proceso en el cual yo empiezo a agarrar gota tras gota. Nos vamos a tardar mucho.
porque es una cubeta grande, pero va a ser mucho más sencillo que agarremos ahorita la manguera y empecemos a llenarla por medio de la manguera. Obviamente el cerebro va a decir que agarremos esa vía, la más sencilla, pero vamos un poco más allá. ¿Qué es lo más fácil para tu cerebro al día de hoy? Pensar como lo ha hecho los últimos meses, los últimos años o probablemente toda tu vida, o empezar a valorar realmente el poder que tiene la gota, los pensamientos, las emociones, para poder empezar a tener resultados diferentes. Así que recuerda realmente algo siempre. Si nosotros seguimos pensando que esa gota es insignificante, no, nos vamos a estar equivocando, la verdad, y mucho. Vamos a estar cometiendo el grave error de no valorar lo que realmente tiene de valor, que es el valor de la gota, la importancia que tiene, el poder que tiene esa gota. Así que empieza realmente a darte cuenta que el día de hoy, si no estás trabajando tus emociones, y si sigues contando tus problemas con tus amigos, con el comadre, con la compadre, con el compadre, la comadre, con la pareja, con tu mamá, con tus hermanos, con quien tú quieras, simplemente has vaciado un poco el contenido de ese vaso, de ese recipiente. Lo que has logrado, muy bien. Te va a servir para que seas más funcional durante un determinado tiempo. Pero lo que va a pasar en un futuro es que vas a requerir seguir, tu cerebro va a requerir seguir llenando el contenido para que tú simplemente reacciones. Y te reitero, la reacción va a ser como haya sido todas las veces, en una probabilidad muy elevada. O al menos de que te encuentres en un escenario en el cual no puedes reaccionar de manera muy exacerbada. Probablemente ahí te contengas y empieces a utilizar, o probablemente empieces a utilizar otros medios. Llámese la evasión. ¿Te suena esta palabra evasión? ¿Qué es lo que pasa cuando ya realmente estamos muy rebasados en el aspecto emocional y no tenemos las herramientas para controlar nuestra mente? Solimos evadirnos, y para evadirnos podemos ver, por ejemplo, un contenido en la televisión, o podemos ir a una fiesta, y podemos ir, por ejemplo, al cine, ¿no? O podemos de repente simplemente buscar de todas las maneras posibles aquello que nos aleje de esa sensación que no queremos experimentar. Porque al final de cuentas aquí hay otro principio básico de la mente y de cualquier ser humano. La mente humana busca el placer y va a hacer todo lo posible para sentir placer, y va a hacer todo lo posible, lo humanamente posible e imposible para evitar dolor. Así que realmente empieza a reflexionar esto, intégralo y empieza a valorar más el poder de la gota. ¿Qué es el primer paso si quieres realmente empezar a generar cambios en tu mente, en tu vida? Tienes que empezar a escucharte. Porque si no te estás escuchando, te reitero, aquí hay de dos maneras. La primera es que realmente asistas a resolver el problema de origen con un especialista. La segunda es que realmente tengas la suficiente fortaleza mental y psicológica para hacerte cargo tú mismo de tus emociones de manera proactiva y no de manera reactiva. En otro video con todo gusto podemos hablar de esto. ¿A qué me refiero cuando hablamos de proactividad emocional o reactividad emocional? O la tercera es que te evadas. Lo que pasa, yo te diría que la mayoría de las personas se evaden, porque aparentemente es el camino fácil, pero realmente es el camino más difícil, porque únicamente lo que siguen alimentando es que se están alejando de la emoción, y al hacerlo únicamente van a provocar que la emoción siga creciendo, que la tensión siga creciendo, y que el cuerpo tenga que hacer algo para que realmente lo atiendas, de la manera en la cual tiene que ser atendido. Así que ya sabes, deja de llenar el envase, empieza a valorar el poder de la gota. Y si lo vas a llenar, simplemente tienes que aprender a vaciarlo, pero a vaciarlo desde el origen, no únicamente a vaciarlo por partes para que luego puedas tener nuevamente esa fortaleza para no estallar. Te mando un fuerte abrazo. Espero que a partir del día de hoy reconozcas el poder de la gota y empieces a ser más consciente de tu mente y de tus emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.